Hola, el día de hoy les hablaremos sobre el mecanismo de lesión de rodilla y tobillo. Mi compañera Espinosa Montoya, Mirna Silenia y yo, Carmen Adriana Castro Orduño, les hablaremos un poco sobre la inversión, la eversión y la extensión de las articulaciones ya mencionadas. Yo les explicaré sobre la inversión y la eversión del tobillo y mi compañera les hablará sobre la extensión de la rodilla. Inversión y eversión del pie. La inversión y eversión que se experimenta en el pie se produce principalmente entre el astrágalo, el calcáneo y el esfenoides, articulación subastragalina y calcáneo-escafoidea. ¿Qué es la eversión y la inversión del pie? La eversión del pie es la rotación con una ligera elevación del borde externo del pie. Los músculos que intervienen en la eversión son el tercer peroneo, el peroneo corto y el peroneo largo, así también como los extensores largos de los dedos y los extensores cortos de los dedos. Cuando se realiza la eversión del pie, el arco de movimiento se asocia de 0 a 25 grados. La inversión es la rotación interna que realiza el pie con una elevación del borde interno del pie. Este movimiento se realiza en participación con los músculos de la tibia anterior y la tibia posterior, que son los principales que realizan el movimiento. Pero también participan el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, así como los extensores del dedo gordo del pie. Cuando se realiza este movimiento, se hace un arco normal de movimiento que oscila de 0 esguince por inversión. El esguince por inversión es el que más se puede producir. El 85% de los esguinces son de este tipo, ya que el ligamento peroneo astragalino, este es el primero en lesionarse. Este cumple con la función de darle soporte al tobillo cuando realizamos la flexión plantar e la inversión. Esto va a depender de la severidad del esguince, ya que en la posición también puede afectar la posición del tobillo. Si el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento calcáneo peroneo pueden verse afectados también en un esguince por inversión. El esguince por eversión es menos común que el esguince por inversión. Un esguince de este tipo produce daños en el ligamento deltoide, ya que las diferentes partes de este ligamento se someten a una tensión cuando se ven forzados los huesos del pie y del tobillo. La hiperextensión de rodilla es una lesión que se produce cuando esta articulación tiene que extenderse hacia atrás, más de su rango normal de movimiento. Cuando esto ocurre, se pone mucho estrés en la estructura de la rodilla y la parte posterior de la misma. Esta lesión puede sufrir cualquier persona, ya que normalmente se produce por caer mal después de un salto. Sin embargo, suele ser más común en personas que realizan deportes. La lesión puede dañar los ligamentos, cartílagos y las estructuras que contribuyen en la estabilidad de la articulación. Además, cabe mencionar que en los niños pequeños esta condición puede provocar un desprendimiento de un trocito de hueso principal, si los ligamentos se estiran demasiado. Esto es debido a que las personas en las edades más tempranas tienen los huesos más blandos, ya que están en periodo de crecimiento. En cuanto a los niños con más edad y a los adultos, la hiperextensión de rodilla puede producir un desgarramiento de algún ligamento de la rodilla, en concreto del ligamento cruzado anterior. Las causas de la hiperextensión de rodilla suelen ser el resultado de un golpe directo en la rodilla o las fuerzas generadas durante una frenada en seco. En definitiva, entre las causas más comunes que suelen presentarse o producirse en esta lesión es empujar el fémur o la rótula a la tibia y colocar el 3 sobre uno de los ligamentos mayores dentro de la articulación.
Un impacto inesperado en la parte frontal de la rodilla que provocará un movimiento hacia atrás de la articulación. Suele suceder en situaciones físicas traumáticas. ¿Cuáles son los síntomas que produce esta lesión? Cuando se produce esta lesión de rodilla, como ya sabemos, se dobla de forma excesiva, produciendo hinchazón, dolor y daño en los tejidos. En los casos más graves, los ligamentos, tanto el cruzado anterior como el posterior, pueden lesionarse. Además, los ligamentos cruzados también suelen romperse en este tipo de lesión. Dependiendo del grado de la lesión, los síntomas van a variar. Estos también dependerán de la persona y de la fuerza de la rodilla de cada uno. No obstante, los pacientes, independientemente del grado de la lesión, suelen desarrollar una serie de síntomas comunes, tales como la reducción de la estabilidad de la rodilla. Cuando la lesión leve, es muy posible que la rodilla pierda estabilidad y que el paciente tenga una sensación de que la articulación le va a fallar. Dolor. Como casi todas las lesiones físicas, la hiperextensión de rodilla cursa con un dolor localizado. Este dolor afectará a una zona o a otra dependiendo del ligamento que afecte. Pérdida de movilidad tras esta lesión. La movilidad de la articulación también se puede ver alterada. La causa de ello puede provenir del hinchazón desencadenado. Edemas e hinchazón. Una vez que se ha producido esta lesión, la inflamación puede aparecer de forma inmediata o tardar un poco más del tiempo, pero siempre aparece. Además, es normal que se formen edemas o moretones alrededor de la articulación, ya que de esta forma responde el cuerpo cuando hay tejidos lesionados. No obstante, entre las señales que aparece si se produce una lesión grave en el ligamento, encontramos a la hora de extender la rodilla, se produce como un chasquido. La pierna lesionada no es capaz de soportar peso por la hinchazón que se produce. La articulación se inflama y desprende calor y se enrojece por el sangrado interno. Con esto concluimos que la hiperextensión de rodilla es una lesión en esta articulación, que se produce cuando ésta extiende hacia atrás más de su límite. Como consecuencia, los ligamentos se pueden romper, lo que conlleva a un largo periodo de recuperación. Si esta lesión se produce, acude inmediato al médico para tratar el problema cuanto antes y favorecer al tratamiento y a la recuperación.